Mis amores, de verdad quiero que alguien me explique este movimiento. Por favor, dime cómo reaccionaste cuando viste la escena de Teddy y Cass. Ya saben, un beso no planeado, una chispa imposible de ignorar. La curiosidad de Teddy está a punto de convertirse en caos. Les cuento la historia, pero antes te recuerdo que me ayudes suscribiéndote al canal. Un pequeño comentario o like puede ayudarme a seguir escribiendo más historias como esta. Todo comienza cuando Teddy Altman y su esposo Owen salen a cenar a un restaurante. Ellos intentan darle un poco de vida a su relación, que ha estado colgando de un hilo. Allí se encuentran inesperadamente con otra pareja, Cass Beckman y su esposo, David. Hi. David, hi. And of course you remember my incredible wife, Cass. Owen y David se conocen y se presentan. De repente, ambos hombres reciben llamadas de emergencia y deben irse, dejando a Teddy y Cass a solas en la mesa. Why don't you two stay? At least somebody can have fun. Oh. Please take my seat. Sure, yeah, of course. Así que ellas deciden continuar la cena juntas, lo que da paso a una conversación honesta e íntima. A few years back, David and I went through a really rough patch. We couldn't talk. Durante la charla, Cass le confiesa a Teddy que tiene un matrimonio abierto con David. We opened our marriage. Opened as... Es decir, ambos tienen permiso de tener relaciones con otras personas, sin que eso implique infidelidad emocional. Cass le dice que esa apertura ha salvado su relación. Cass se muestra muy segura, relajada y carismática, lo que provoca cierta incomodidad, pero también curiosidad en Teddy. En un momento, Cass se inclina y besa a Teddy, quien inmediatamente se retira y le dice, mi matrimonio no es así. Owen y yo no tenemos un acuerdo abierto. Cass se disculpa sin dramatismo, dejando la puerta abierta a una posible futura interacción. Más adelante, Teddy y Owen tienen una conversación intensa sobre lo que pasó. Aunque al principio hay tensión, Teddy le cuenta todo lo ocurrido con Cass, incluido el beso, lo que provoca un poco de celos en Owen. Días después, Cass apareció en la oficina de Teddy y se ofreció a ayudarla a terminar una presentación importante en PowerPoint. Mientras trabajaban juntas, Teddy quiso agradecerle por la ayuda, y le prometió que la llevaría un día de spa para relajarse juntas. Hey, how about Saturday for the spa day? Sin embargo, Cass respondió que no creía que fuera buena idea ir juntas al spa, dejando claro que prefería mantener cierta distancia. Together? I don't think that's a good idea. No? Y ya saben cómo somos las mujeres, pienso que esto solo creó más curiosidad en Teddy. It's okay. When you figure it out, you let me know. Así que, unos días después, tras hablar con honestidad, Teddy y Owen deciden probar un matrimonio abierto. Esto es algo totalmente nuevo para ellos, y aunque tienen dudas, también sienten que su relación necesita un cambio. Teddy, hi. I will catch up with you later. Durante una conferencia médica en Boston, Teddy y Cass se encuentran nuevamente. La química entre ellas es inmediata y más fuerte que antes. Comparten miradas, coqueteos, y eventualmente suben a la habitación de Teddy. Thank you. Cass, que está muy cómoda con su identidad y situación, en medio de su intimidad le dice a Teddy que abrieron el matrimonio porque le estaba asfixiando. Y que estar con otra persona fue como respirar aire fresco por primera vez. Ellas comienzan a besarse apasionadamente, y se preparan para tener relaciones, pero en el último momento, Teddy se detiene. He's not gonna fix my marriage. Se da cuenta de que estar con ella no va a arreglar su matrimonio. Y con mucha pena Teddy se disculpa, vulnerable, cargando la confusión y el dolor acumulado en su relación con Owen. Cass escucha con compasión y comprensión, sin juzgarla.
Yo estaba entre por qué, pero por qué no, pero otra parte de mí, la que conoce su historia, la entiende. Esta escena muestra que, aunque Teddy intentó abrirse a esta nueva forma de relación, aún está profundamente conectada emocionalmente con Owen, y no puede desconectar el cuerpo del corazón. La actriz Kim Brave, Teddy, quien también dirigió este episodio, explicó que quería mostrar cómo una mujer fuerte y profesional también puede sentirse perdida emocionalmente y tener miedo de enfrentar sus verdaderas necesidades. Este arco argumental no se trata solo del beso o del sexo, sino del deseo de Teddy de salvar su matrimonio, de conocerse mejor y de lidiar con la presión de sostener una vida perfecta mientras se desmorona emocionalmente. Si quieres verlo, la historia entre Teddy y Cass está en temporada 21, episodio 13 de Grace. En los comentarios, cuéntame, ¿cuál es la cosa más loca que has intentado para salvar una relación?